y bienvenidos. Welcome to our Play Clean Go webinar series. We are really excited to be jointly hosting this webinar series with Conabio and Invasives Canada as part of Play Clean Go Awareness Week. My name is Tegan Wilmot, and I manage the Play Clean Go campaign in the United States for the North American Invasive Species Management Association, or NASMA. Today's presentations will be delivered in Spanish with English subtitles available for those who need them. We are excited to bring together participants from across North America to learn more from one another and to share perspectives on invasive species prevention. Please say hello in the chat and share with us where you are joining us from. Thank you so much for being here for today's presentation, Communicating Strategies for the Prevention of Invasive Species in 2 Countries in Latin America. Before we officially begin, I'd like to briefly go over our caption instructions slide. Today's presentations, again, will be delivered primarily in Spanish, and you may enable English or Spanish subtitles using Zoom's closed captioning feature. Questions may also be submitted in either English or Spanish. If you need to adjust your caption settings, please take a moment to do so now by following the instructions on the screen. This webinar is a wonderful example of what can be accomplished through collaboration. NASMA, Invasives Canada, and Conabio each have unique missions and approaches, but we share a common goal: preventing the spread of invasive species and protecting the places we love across North America. Together, we're proud to host this event as part of Play Clean Go Awareness Week and to bring people together to learn from one another, exchange ideas, and strengthen our collective efforts in invasive species prevention. We encourage you to visit each of our websites to learn more about our programs, resources, and opportunities to get involved. For those who may be joining us for the first time, NASMA is a nonprofit organization dedicated to empowering invasive species management across North America. Through programs like Play Clean Go, educational opportunities through NASMA Academy, webinars and conferences, standards and certification programs, and initiatives that support collaboration and awareness, we strive to provide the connections, tools, and opportunities that help people address invasive species challenges in their own communities. If you'd like to learn more about our work, I encourage you to visit nasma.org and consider becoming part of our growing community. Play Clean Go is a continent-wide education and outreach campaign that empowers outdoor recreationists to help prevent the spread of invasive species while enjoying the outdoors. Through a growing network of more than 500 partners, including government agencies, parks, nonprofit organizations, and local communities across North America, the campaign encourages people to take simple actions that make a difference. At its core, Play Clean Go delivers a clear message: clean your boots, gear, pets, and vehicles before and after outdoor adventures. By making these small actions part of our routines, we can all help protect the places we love. This campaign is only possible because of the collaboration and commitment of partners across the United States, Canada, and Mexico who are working together toward a shared goal of invasive species prevention. This week, we're celebrating Play Clean Go Awareness Week, a collaborative initiative led by NASMA, Invasives Canada, Conabio, and partners across North America. This year's theme, We Protect the Places We Love, reminds us that invasive species prevention is a shared responsibility. By connecting our love of the outdoors with simple prevention behaviors, we can all help protect trails, waterways, forests, parks, and other special places for future generations. Play Clean Go Awareness Week brings people together to raise awareness, inspire action, and celebrate the many ways individuals and organizations are helping prevent the spread of invasive species. Throughout Play Clean Go Awareness Week, participants from across North America have come together through webinars, social media, partner activities, and community outreach to help spread the message of invasive species prevention. We've celebrated a trinational partnership, hosted webinars, and highlighted simple actions that empower people to protect the places they love. Although Play Clean Go Awareness Week officially concludes tomorrow, there are still opportunities to get involved.
We encourage you to continue sharing prevention messages and watch the webinar recordings that will be available soon on our YouTube channels. One of the easiest ways to continue participating in Play Clean Go Awareness Week is through our photo contest, which remains open through June 30th. We invite you to share the places you love to explore, the people and communities you enjoy the outdoors with, and the actions you take to help protect our shared spaces from invasive species. Vote for your favorite photos, encourage others to participate, and help us celebrate the many ways people across North America play clean go. And now for our main event, I would like to introduce you to our speakers, Yolanda Barrios from Conabio, Mateo Sabido from the Institute of Biodiversity and Protected Natural Areas of the state of Quintana Roo, and Sergio Benavides from Naturaleza Intrusa in Chile. I would like to extend a warm welcome to you all, and I will now turn it over to Yolanda to get us started. And here are the caption instructions again if you need to switch languages. Thank you, Tegan. Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias. Estamos transmitiendo también a través de la Conabio, entonces voy a hablar en español. Mis diapositivas están algunas en inglés, algunas en español para que todos puedan entender. Entonces déjenme compartir. Si alguien no puede ver las diapositivas, por favor avísenme, si no, asumo que todos se pueden ver. Entonces, pues bienvenidos a la semana de la campaña de especies invasoras Visita Limpia y Sigue, como la hemos traducido en español, o Play Clean Go, que está dirigida a personas que hacen actividades de recreación en parques, áreas naturales protegidas, todas las zonas en las que podemos dispersar especies invasoras sin querer haciendo este tipo de actividades. Entonces, muy brevemente, nada más, las especies invasoras en México son la tercera causa de pérdida de biodiversidad, la primera en islas, al igual que en el resto del mundo. A través de estudios que hemos hecho en la Conabio, como el Capital Natural, fue que se determinó esta cifra. Y bueno, en México tenemos una Estrategia Nacional de Especies Invasoras que rige las actividades de prevención, control y manejo y erradicación que queremos y que hacemos y que queremos hacer en el país. Al igual que en el resto del mundo, las especies invasoras en México tienen impactos negativos muy fuertes, económicos, sociales y pues a la biodiversidad. Tenemos 500 especies exóticas invasoras registradas dentro del país y 1,800 exóticas también registradas dentro del país. Esto es en la base de datos de la Conabio a través de análisis de riesgo de invasividad que hemos realizado. Entonces, con esta pequeña introducción, regresando a Play Clean Go, pues está dirigida, como les decía, a personas que hacemos actividades de turismo en zonas naturales. Entonces, el turismo en México es una de las fuentes más importantes de ingresos. Somos dentro de los 10 países que más los visitan los turistas. En el año pasado recibimos 79 millones de visitantes en México y el turismo nacional fue de 92 millones de turistas. Mucho de este turismo ahora se está enfocando a turismo de naturaleza, que la Secretaría de Turismo lo divide en ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, y se define como actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven. Y además nos dice la Secretaría de Turismo que esto es con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales de nuestro país. Entonces, esto es lo que debemos estar haciendo al realizar este tipo de turismo, de turismo en México. Las especies invasoras, bueno, se dispersan de diferentes formas, con diferentes vectores y a través de diferentes rutas, y se ha estudiado ya bastante la forma de dispersarse a través del turismo. Nosotros, los humanos, somos los que estamos dispersando especies invasoras por el mundo de diferentes formas. Como parte de nuestro compromiso con el Convenio de Diversidad Biológica, estamos identificando las rutas de introducción de especies exóticas invasoras a nuestro país y de dispersión dentro del país. Y como pueden ver aquí, pues una de las principales formas de dispersión es transporte de contaminantes. Aquí está las botitas sucias. Este puede ser de diferentes formas, pero incluye la dispersión a través de, pues justamente, equipo que llevamos como turistas cuando vamos a acampar
a zonas naturales. En particular, ya tenemos 67 especies identificadas con ruta de introducción a través de, perdón, era luggage con ¿qué? A través de maletas y turistas. Algunos ejemplos se los puse de aquí: pastos, insectos muy pequeños, este molusco que se puede pegar a alguno de nuestro equipo a través de huevos, y se pegan y no nos damos cuenta y nos llevamos en nuestros zapatos, en nuestras maletas, en nuestra tienda de acampar, en la bici, en nuestras mascotas que vamos moviendo de un lugar a otro, y cuando vamos a otra área natural protegida, a otro parque, pues ahí lo llevamos. Entonces, parte de la campaña es justamente que nosotros identifiquemos qué estamos haciendo, y una medida muy sencilla pues es limpiar nuestro equipo. En México hay que tomar en cuenta que las especies invasoras llegan a NPs por diferentes formas, y a pesar de que estamos hablando ahorita de las actividades turísticas, pero tenemos que tomar en cuenta que en México, a diferencia de otros países, hay gente que vive dentro de las áreas naturales protegidas, que vivían ahí antes de que se clasificaran como áreas naturales protegidas, que las actividades que ellos realizan y de las que dependen para su vida, para comer, muchas veces tienen especies invasoras involucradas. Entonces no es fácil decir nada más no las vamos las vamos a erradicar, las vamos a quitar y nada más enfocarnos a los turistas. Hay que trabajar con las comunidades locales. Muchas áreas protegidas también son zonas arqueológicas, entonces hay que trabajar con diferentes dependencias, no solamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces es un tema muy, muy complicado que requiere la colaboración de muchos sectores. Un ejemplo en particular en México, en áreas naturales protegidas, que es muy diferente al de nuestras contrapartes que nos están oyendo en Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo, es el abandono de animales de compañía. Aquí les puse el ejemplo de perros. Es un caso difícil. México es el país en América Latina con el mayor número de perros callejeros. Pueden ser callejeros que no tienen casa, o pueden ser callejeros que tienen casa pero los dejan estar en la calle, o a veces son como de toda la comunidad, no son de alguien, pero pues son perritos que andan ahí. En México además se abandonan, se estima 500,000 perros al año. Entonces realmente es un tema que tenemos que trabajar, no solo de dispersión de especies invasoras, sino de tenencia responsable de mascotas. Este mapa muestra las áreas naturales protegidas donde se han identificado la presencia de perros ferales, que muchos, bueno, inician como perros abandonados, que después ya se hacen, pues ya van haciendo ahí sin contacto con los humanos, ¿no? En este estudio se hizo un análisis de la dieta de los perros ferales en el Nevado de Toluca, que es una área natural protegida, y pues aquí hay unos ejemplos de los animales de los que se alimentan. Entonces es un impacto fuerte y que hay que atender desde, pues, desde la raíz, desde la sociedad que adquiere mascotas y después las abandona. Y esto es muy diferente, pues nuevamente al problema de que si mis semillitas en las botas y todo, que también es un problema, pero realmente tenemos muchas otras cosas que atender, y es la diferencia entre pues a lo mejor los países que estamos participando en esta campaña. Lo que hemos hecho en la CONAVIO, por ejemplo, este año, igual en colaboración con la Asociación Norteamericana de Especies Invasoras, fue la Semana de Especies Invasoras. Esta es la última semana de febrero. Los invito a todos a que hagan actividades en esta semana. En particular, en la CONAVIO publicamos 24 artículos de periódico que si los hubiéramos pagado nos hubiera costado más de $1,000,000 o $60,000. Subimos a redes sociales 13 posts, no fueron muchísimos, con casi 200,000 visitas. Las visitas a la página de la CONAVIO se duplicaron, y también tuvimos participación de gobiernos estatales, como el gobierno de Hidalgo, que también estuvo haciendo difusión del tema en lo que compete a ese estado. Y esto es muy importante, que no solo se haga a nivel federal, sino que los estados, los municipios, las comunidades lo vayan tomando y se difunda en todos los niveles. En islas, bueno, este es un caso muy especial en México. México recibió el premio de la ONU para la restauración en islas. Esto lo realiza la ONG Conservación de Islas, y ellos han trabajado muy fuerte
aparte de erradicación, pues después son las actividades de prevenir que vuelvan a entrar las especies invasoras. Entonces han hecho videos, folletos de bioseguridad, han trabajado con las comunidades y este es un caso que México está trabajando muy, muy fuerte y que somos realmente reconocidos a nivel mundial. En otros sitios también se hacen actividades que involucran a la comunidad con especies invasoras. Les puse algunos ejemplos, como el Jardín Botánico de la UNAM, que trabaja con nosotros aquí en la Conavio. Les damos una plática 2, 3 veces al año y en conjunto con estudiantes y personal del Jardín Botánico hacen remoción de diferentes especies. Aquí están removiendo, por ejemplo, Leonotis nepetifolia. El Jardín Botánico de Cadereyta también montó una exposición de especies exóticas invasoras que tenemos disponible aquí en la Conavio para cualquiera que la quiera montar, y ellos constantemente también participan en actividades de remoción con estudiantes. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey también ha logrado juntar voluntarios, estudiantes y trabajar con la comunidad para hacer el plan de manejo de la atención a especies invasoras en esta ANP, y pues buscamos que más centros culturales, más lugares hagan este tipo de actividades. La ciencia ciudadana es indispensable y gracias a estas actividades pues vemos que se ha ido incrementando simplemente del 2021 al 2026 el número de observaciones de especies invasoras, pues ha pasado de 100,000 a 450,000, el número de observadores de 20,000 a 60,000 personas que están subiendo observaciones. Estas son las principales observaciones que sube la gente, pues muchas, como pueden ver, seguramente son en ciudades, pero vamos incrementando esto y bueno, la ciencia ciudadana ya está reconocida como algo esencial para adquirir información y pues para proteger la biodiversidad. Otro tipo de participación que hemos visto es diferentes asociaciones o grupos, desde academia, influencers, así un poquito más llamativos. Estas dos son unas compañeras que tuve en un diplomado de comunicación de la ciencia y me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de cosas con el tema de especies invasoras, y queremos que más gente se organice y haga este tipo de posts tomando la información pues, que les proporciona la Conavio, que está basada en información científica. También tenemos material aquí disponible en la Conavio. Todo esto lo hicimos con fondos del GEF, del Programa Nacional de las Naciones Unidas, porque se necesita dinero también para hacer estas cosas y muchas veces pues es un obstáculo que no nos permite hacer ciertas cosas. Hacemos ferias, hacemos talleres. Próximamente vamos a hacer una guía de especies invasoras, de identificación de especies invasoras. Tenemos más de 130 productos que pueden consultar en nuestras páginas y que están disponibles para todos, y pues que los invito a usar. Actualmente hay cerca de 300 especies exóticas invasoras en nuestro país. Tienen presencia en todo el territorio y provocan daños tanto a nuestra invaluable biodiversidad como a nuestra salud y economía. Sus principales vías de introducción son las actividades humanas, por lo que todos podemos ayudar a prevenir su entrada y dispersión. Cuando vuelvas de viaje, no traigas animales, semillas o plantas como recuerdo. Si sales de campamento, no olvides limpiar bien tu ropa, vehículo y equipo. Utiliza plantas nativas en tu casa y jardín. Si vas a desechar una planta, deja que se seque por completo al sol antes de tirarla. Antes de adquirir una mascota, investiga acerca de sus necesidades, cuánto crecerá y cuánto vivirá. Verifica que podrá permanecer contigo por el resto de su vida. Cuéntale a tus amigos sobre la importancia de prevenir invasiones biológicas. Entra en invasoras.mx para conocer más sobre cómo puedes ayudar a conservar nuestra riqueza natural. Y pues muchas gracias, le dejo nuestra página, nuestro correo del área, y le cedo la palabra a mi amigo Mateo Sabido del Instituto de Biodiversidad de Quintana Roo. Gracias, Yolanda. Gracias. Ahorita voy a compartir y presentarles un poquito de las acciones que estamos haciendo en Quintana Roo, en el sur del estado de Quintana Roo. A ver, no sé si logran ver bien la presentación. Sí. Ahí está. Bueno, sí, efectivamente. Gracias, Yolanda, y muchas gracias por la invitación. Les voy a platicar brevemente las acciones que estamos haciendo aquí, específicamente con Pez Diablo, pero también quise sumar
nunca pierdo la oportunidad para presumir a nuestras amigas de Xcalac. Yo voy a platicarles un poquito sobre pez diablo, pero también sobre pez león. Esta es las acciones que un grupo de mujeres comprometidas por conservar el arrecife mesoamericano encontraron de una amenaza a una oportunidad, ¿no? Que es el aprovechamiento del pez león en una comunidad de Xcalac y cómo a través de esta amenaza también no solamente ayuda a la conservación, sino que también fortalece este liderazgo de las mujeres en la comunidad, ¿no? Entonces aquí un poco sobre Xcalac, es un parque nacional que es administrado por nuestros amigos de la CONAM y durante mucho tiempo pues hemos trabajado en alianza para el control de esta especie invasora. Actualmente la estafeta ya se la pasamos a nuestras amigas de Xcalarte, así se llama su agrupación, y ellas son artesanas. Ellas han recibido capacitaciones, han recibido entrenamientos, han tenido intercambios de experiencias con otros grupos de mujeres, y ellas han sido las embajadoras para el control del pez león y también de poder adquirir una hermosa pieza elaborada con las aletas de esta especie invasora, ¿no? Que como les comentaba, de una amenaza se convirtió en una oportunidad y una oportunidad para la conservación, pero también para su empoderamiento de ellas, ¿no? Tengo entendido que en próximos meses se van hasta Sinaloa, Sonora, Sinaloa, en México, para compartir sus experiencias. Ahora, referente al pez diablo, que es ahora sí que es en donde hemos trabajado prácticamente todo este 2025 y 2026, se registró por vez primera en México, en el Río Hondo, en Quintana Roo, en el 2013, pero no fue hasta a partir del año pasado, en el 2025, cuando se registra por primera vez en Bacalar. Ante esta amenaza de la presencia del pez diablo en Bacalar, pues nosotros como instituto hemos tomado ese liderazgo mucho en colaboración con las comunidades y con las dependencias, pues para hacer frente a esta nueva invasión, ¿no? Que de no tomar las medidas adecuadas, pues puede tener efectos perjudiciales en los ecosistemas de Bacalar y en general de los cuerpos de agua dulce que hay en el sur de Quintana Roo. Aquí les presento estas acciones que hemos realizado con las comunidades. Cabe resaltar que esto ha sido un trabajo colaborativo con muchas comunidades, desde Calderitas, desde Chetumal, el Río Hondo, desde Buenavista, Bacalar, y ha sido una suma de voluntades, ¿no? Para desde registrar las primeras capturas de pez diablo y darle continuidad con las capturas, ¿no? A la fecha se han hecho 7 brigadas de captura, dirigido principalmente dentro de los cenotes que se ubican dentro de la laguna de Bacalar. Este, hemos encontrado aproximadamente 26 peces. Han sido procesos complicados porque son zonas profundas en los cenotes, entonces sí, normalmente la hacemos de noche, pero eso no ha limitado este trabajo, ¿no? A la fecha, el pez diablo más grande que hemos capturado es de 44 centímetros de longitud total y de 716 gramos. Aquí ha sido mucho la colaboración de organizaciones como ACMA los municipios de Otón Pompeyo Blanco de aquí de Quintana Roo y del municipio de Bacalar han sido fundamentales y también las comunidades, ¿no? Otra estrategia que se ha realizado es precisamente tener reuniones con actores clave, ¿no? Con prestadores de servicios turísticos, con pescadores, con autoridades para dar a conocer esta problemática y la necesidad del trabajo coordinado, ¿no? Para poder hacer frente a esta nueva invasión que tenemos en el sur de Quintana Roo. También se han hecho acuerdos colaborativos con otras instituciones, por ejemplo, con el Colegio de la Frontera Sur, también con los municipios, como les comentaba. Hay un comité de operaciones de la Laguna de Bacalar, en donde el tema de pez diablo ya es un tema que está dentro de la agenda y mensualmente se hacen actividades y se rinden informes de los trabajos realizados en el tema, ¿no? Y el año pasado tuvimos un encuentro entre Guatemala y Belice con la idea de fortalecer acciones en el tema de pez diablo, ¿no? Referente a la cultura ambiental, hemos fortalecido mucho esta parte en la sensibilización. Estos datos son hasta el 2025, hasta noviembre, pero en donde logramos atender más de 1,660 personas, mucho entre juventudes y niñez,
pero hasta junio de este 2026 hemos logrado más de 2.500 personas atendidas a través de ferias ambientales, pláticas, talleres con las niñas y niños, con las juventudes, aprovechamos ahora sí que prácticamente cualquier oportunidad para poder llevar este mensaje, ¿no? Del pez diablo, pero en general de la importancia de no liberar a peces o a mascotas en un cuerpo de agua, ¿no? Sino ser responsable con tus mascotas. Y el hecho de liberarlo, pues las consecuencias que puede ocurrir con la fauna nativa, ¿no? Aquí muestras de más imágenes con nuestros amigos ahí del Ivancro, con Francisco, con Adán, con Fabián, con toda la banda ahí de Laguna Guerrero que nos han apoyado para hacer esta difusión en Quintana Roo. Y lo último que te hemos hecho es una reunión para atender esta problemática, en donde se han unido más de 15 instituciones, en donde también amablemente ya la Conavio forma parte. Y la idea es que antes de que termine este año podamos ya conformar de manera bien este comité, pues para continuar haciendo esta labor de atender esta problemática del pez diablo acá en Quintana Roo. Y creo que es todo. Pues muchas gracias por la oportunidad y espero que les haya agradado estas acciones que estamos haciendo aquí en Quintana Roo. Gracias. Gracias. Gracias, Mateo. Entonces, pues pónganos sus preguntas en el chat de Facebook o aquí en el preguntas y respuestas del Zoom. Y ahora le doy la palabra a mi colega Sergio Benavides de Naturaleza Intrusa desde Chile. Estamos ampliando un poco la plática de la Asociación Norteamericana de Especies Invasoras para aprender un poco más qué hacen en el sur del continente. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias también al equipo de Naisma y de Play Clean and Go por la invitación. Para nosotros siempre es muy nutritivo y muy importante poder participar en estas instancias, colaborar e intercambiar experiencias e información. Bueno, ya sabemos que las especies invasoras son una gran amenaza a la biodiversidad, una de las principales amenazas que afectan a los distintos ecosistemas que tenemos, a las personas, a las contribuciones también de la naturaleza a las personas y tienen un efecto negativo también sobre el bienestar humano. Eso es un factor súper importante que tenemos que recalcar cuando hacemos comunicación sobre este problema. Cómo afecta a la biodiversidad, los impactos que tiene, pero también los impactos que tiene esta amenaza sobre el bienestar humano, sobre la calidad de vida y incluso sobre la salud. Y algunos datos que hemos recogido y hemos compartido también y utilizado para hacer comunicación sobre este tema son los que ha publicado el IPBES relacionado con la cantidad de especies que hay, la cantidad de impactos negativos que se pueden dar. El 85% de los impactos producidos por las especies invasoras son negativos. ¿Ya? Hay algunos impactos positivos que se pueden dar, especialmente de las especies que tienen un beneficio económico, pero es importante destacar que a pesar de estos impactos positivos que pueden darse, hay una gran cantidad de impactos negativos. También que estas especies son causantes de extinciones a nivel global, que no es un tema menor, a veces pasa desapercibido. ¿Cuál es el efecto que puede tener una invasión biológica sobre la naturaleza realmente? ¿En qué se materializa? Y bueno, uno de los efectos que pueden tener es la extinción de especies. Y hay información que documenta esta situación. Y bueno, en nuestro país, así como en muchas partes de América, tenemos problemas con especies invasoras de distinto tipo, especies que son carismáticas, especies que tienen algún arraigo social, cultural, especies que también son muy llamativas, y desde animales, insectos y también plantas, fungi también, especies del reino fungi, que se han introducido en nuestro país y que generan problemas de diverso tipo a la biodiversidad y al bienestar humano. Pero claro,
Este problema es parte de un proceso. Las invasiones biológicas es un proceso, como sabemos, que empieza por la introducción de manera intencional o accidental de parte del ser humano, que luego estas especies son capaces de establecerse y aumentar su población, generando problemas. Y también es importante comunicar y tener en cuenta que el mejor momento o el momento más óptimo para poder actuar frente a este problema, más costo efectivo, es al momento de prevenir, prepararnos y detectar rápidamente y poder hacer una respuesta rápida frente a la introducción de estas especies. Y eso requiere la colaboración de distintos sectores de la población y por lo tanto es importante comunicar esta problemática e involucrar a la sociedad civil, a distintos sectores, ya sea agrícola, sectores de turismo, a grupos, agrupaciones de turismo, comunidades, lugares, parques nacionales o ecosistemas naturales, para que sean parte también de la solución de esta problemática, ya sea desde la prevención o desde la detección temprana, a través de la ciencia ciudadana o a través también de otros mecanismos. Por esta razón, por todas estas razones, en realidad, surge Naturaleza Intrusa, que es una iniciativa que fue fundada en 2017, cuando junto a Antonio Lara y Daniela Geimer éramos estudiantes en la Universidad de Concepción, y junto con el Laboratorio de Invasiones Biológicas, quienes nos apoyaron, creamos esta iniciativa que buscaba en un principio poder comunicar de mejor forma esta problemática, que en ese entonces, a nuestro parecer, era poco conocida y poco tratada en la comunidad en general, habiendo muchas otras iniciativas que abordan el tema de contaminación, el tema de conservación de especies en particular, pero poco se hablaba de esta problemática que es tan importante. Así, durante los primeros años se comenzó con difusión a través de redes sociales, buscando conectar el conocimiento científico con la realidad y la cotidianidad de las personas, y también con algunas actividades presenciales, como talleres, charlas, y también participación en ferias científicas o educativas. En 2022 se formaliza esta iniciativa como una fundación, una organización sin fines de lucro, que también durante su desarrollo fue creciendo e integrando a otras personas de otras carreras y de otras áreas del conocimiento, incluyendo personas de diseño, personas de periodismo, de derecho también, que son parte, muchas de ellas son parte del equipo actualmente. Y como fundación, Naturaleza Intrusa se dedica a la educación ambiental, a la educación científica sobre esta problemática y también sobre conservación de la biodiversidad, pero con un alto grado de expertise y de foco en invasiones biológicas. Y el objetivo principal de esta iniciativa es sensibilizar a la población sobre los efectos de las invasiones biológicas en la biodiversidad, la sociedad y la economía, y vincular la investigación científica con la sociedad. Como decía anteriormente, parte de la experiencia que también hemos desarrollado y los focos que nosotros tenemos es poder comunicar el impacto que generan las especies invasoras sobre la biodiversidad, sobre el bienestar humano, y que la gente sea también capaz de reconocerlas y de entender cómo se pueden ver afectadas su vida cotidiana por estas especies y por este proceso en general. Parte de las estrategias que hemos utilizado también tienen que ver con muy alineado también con lo que hace Play Clean and Go, de fomentar que las personas se involucren en la prevención también de la introducción de especies, a través de campañas como de respetar los senderos habilitados, limpiar la carpa, por ejemplo, cuando salimos a acampar, limpiar los zapatos, y evitar, por ejemplo, dispersar los residuos orgánicos que pueden tener semillas de frutas que no son parte del ecosistema. Y bueno, una de nuestras áreas, la principal, es redes sociales, donde se crea distinto material de difusión, ya sea para reconocer especies invasoras, entender su historia, sus impactos, compartir distintas plataformas o mecanismos también donde se ha tratado el tema. Por ejemplo, 31 Minutos, un programa de televisión chileno
tiene un capítulo donde aborda el tema, entonces también compartimos esas plataformas, podcasts que hayan salido o papers de distintos lados. Noticias importantes también son compartidas en nuestras persianas. Para identificar y reconocer, hemos creado fichas de especies, buscamos que sean llamativas, que las personas puedan tener algunas claves para poder identificar especies invasoras, reconociendo también cuáles son los impactos que generan, y también poder diferenciar muchas veces especies que son parecidas a las especies nativas de nuestro país, de especies exóticas invasoras, para evitar, por ejemplo, que una persona propague alguna pensando que es una especie nativa, o por el otro lado, si busca controlar o participar en acciones de control, no confunda estas especies y genere una acción que no es lo que se busca. También dentro de las actividades presenciales participamos en ferias y creamos juegos también. Un juego que nos ha funcionado muy bien es el juego de detección temprana, donde en distintas hojas las personas encuentran distintas especies, dentro de las cuales hay algunas que son invasoras. La idea es que las personas sean capaces de identificarlas lo más pronto posible, haciendo la conexión con que entre más rápido podamos identificar a estas especies invasoras y diferenciarlas de las especies nativas que componen nuestros ecosistemas naturales, vamos a poder generar acciones que sean más efectivas y más rápidas. Aquí hay algunas imágenes también de la aplicación de este juego. Como ven, aquí están el Bombus terrestris, es una especie invasora para nuestro país, entre medio de muchos otros insectos nativos, y de esta forma ayudamos a valorar las especies, la diversidad de nuestra localidad, de nuestro territorio, a la vez que involucramos a las personas en el conocimiento. También hemos generado distintos formatos de charlas, de seminarios, tanto online como presenciales también, en colegios, hay grupos scout, en la naturaleza, para poder generar conversaciones también. No solamente ir a entregar un conocimiento o ir a entregar datos, sino que generar conversaciones respecto a qué especies encuentra la gente en sus territorios, qué especies le han generado problemas, qué herramientas tienen para poder generar prevención o control, y así generar una experiencia que sea más significativa al momento de abordar estas temáticas. También hay una iniciativa que hemos desarrollado hace un tiempo que busca llamar la atención de personas que no necesariamente están vinculadas con temas ambientales en el entorno donde ellas se desarrollan normalmente, que es una intervención urbana. Esta intervención busca simular un proceso de invasión en un espacio público, empezando con unos pocos individuos que empiezan a molestar el tránsito de las personas, empiezan a disminuir o afectar las actividades que normalmente realizan en su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, aquí instalamos la intervención. Si alcanzan a notar, hay 4 arbustos que representan a plantas invasoras que están entre medio, aquí en este paso de una universidad. Como ven, hay gente paseando en coche, hay gente que está andando en patines junto a su familia y transitan por este espacio. Progresivamente empiezan a aparecer más arbustos, empieza a aparecer también la avispa chaqueta amarilla, que es una especie invasora en nuestro país, y la gente ya tiene que empezar a cambiar su tránsito. Quizá algunos que andaban en bicicleta por esta zona van a tener que evitarlo y pasar por otro lado, van a tener que pasar más al sol y no van a poder ocupar este espacio como lo solían hacer. Y cada vez hay más individuos de esta especie. Entonces, de esta forma vamos simulando este proceso de invasión y llamando la atención de personas que no necesariamente nos siguen en redes sociales o quizás no están familiarizadas con los temas ambientales. Esta intervención la acompañamos con unos pósters que explican un poco qué es lo que está sucediendo y hacen este símil, esta relación con lo que pasa en la naturaleza, con una invasión, los efectos que genera, los impactos, con los efectos que está generando en este medio urbano. Ahí podemos ver
el antes y después de la intervención y cómo este espacio fue siendo invadido por estas especies invasoras. Y bueno, esto surgió también, Naturaleza Intrusa no lo mencioné, pero es una organización de voluntarios. No tenemos un financiamiento estable que permita pagar sueldo o generar actividades en todo momento, pero a través de distintos proyectos hemos podido ir levantando algunos proyectos. Y por ejemplo, esta intervención urbana fue hecha a mano, con distintos materiales que pudimos pintar con un grupo de voluntarios y armar para poder generarla. Fue todo parte de un proceso también de creativo, de pensar qué es lo que queremos comunicar, queremos generar y de qué forma podemos encontrar mecanismos para llamar la atención y generar esta experiencia. Y también hemos generado las semanas sobre invasiones biológicas, inspirados en muchos países que también han generado estos tipos de semanas, donde la última versión es del 2025, involucró a muchas organizaciones, institutos, organismos gubernamentales también, que trabajan con este tema, ya sea como foco principal o que lo abordan porque es una amenaza para los objetos de conservación con los que trabajan. Y de esta forma hemos ampliado también el alcance de este tema y que se hable de esta problemática en distintos lugares. Esa es la última versión, pero ya hemos venido haciendo esto distintos años. Yolanda también desde México participó en una de las versiones, también comentando la experiencia, y cada año se han involucrado más personas y más instituciones, pudiendo llegar a generar actividades que son organizadas por estas distintas instituciones en distintos lugares de Chile, y esperamos que este año pueda extenderse incluso a distintos lugares de Latinoamérica también. Y bueno, esto partió el 2019, nosotros planteamos la primera semana gracias a un proyecto también, pero obviamente hay que tener en cuenta el contexto social en que nos encontramos. La divulgación científica está inserta también en un contexto que tiene que tomarse en cuenta cuando se realiza, y en ese año ocurrieron las movilizaciones sociales que fueron muy importantes para nuestro país, muy amplias, lo que también llevó a que tuviéramos que reorganizar esta semana, posponer algunas actividades y darle prioridad a lo que en ese momento la sociedad estaba reclamando o estaba, por lo que se estaba movilizando. Y así, desde ese año, todos los años hemos podido seguir realizando esta actividad y aumentar su alcance y aumentar también la cantidad de instituciones y organizaciones que se han sumado. Y bueno, otros productos que hemos realizado, algunos folletines sobre especies invasoras para algunos territorios en particular. El archipiélago Juan Fernández, acá en Chile, es un lugar con alto endemismo, que también está amenazado por distintas especies invasoras, algunas que son muy distintas a las que están presentes en el continente. Y generamos con trabajo colaborativo con personas de allá, del territorio, un pequeño folleto con especies exóticas invasoras presentes en el territorio. Hemos generado también infografías sobre agua de lastre, un tema que a veces es un poco complejo, pero que también es un importante vector de especies invasoras. Y últimamente también participamos en el desarrollo de un juego de mesa, que que emula una competencia entre plantas nativas y plantas exóticas por colonizar un área que fue degradada. O sea, a través del juego, los participantes van utilizando distintas cartas que les permiten movilizar, dispersar semillas, algunas cartas representan animales exóticos también, que generan algún efecto sobre el ecosistema, y de esta forma van simulando también un proceso de invasión y de competencia. Algunos desafíos con los que nos encontramos muchas veces es las acciones de manejo. Cómo poder involucrar a las personas en las acciones de manejo, cómo generar también distintas estrategias
con la comunidad y frente a invasiones que muchas veces están muy diseminadas y que son de muy difícil manejo y a veces con pocos recursos también. El tema de especies que son muy comerciales o de interés económico también es muy difícil de abordar. La normativa a veces también establece ciertos límites que dificulta la gestión, pero también sigue siendo importante el poder transmitir el conocimiento, conversar con las personas y plantear estas problemáticas. A veces también surge desde las personas en las conversaciones el que si una especie, la creencia de que si una especie tiene algún efecto positivo, a veces incluso en la salud, una planta puede ser usada como planta medicinal, está como un poco la creencia de que por qué debería tener algo malo si es que produce algo bueno. Entonces también ahí es importante hablar de los impactos que puede generar, de cómo esta especie en algunos ecosistemas, quizá más que en otros, genera un impacto mayor, que a veces no es tan evidenciable, y también poder representar estos problemas de una forma que sea comprensible y al alcance de todas las personas. Y otro problema que también tenemos acá, que lo mencionó Yolanda, es el tema de las mascotas también, que generan un gran impacto a la biodiversidad y hay una gran conexión social con las personas, que es un tema que hasta el día de hoy es muy difícil de abordar, que requiere también una comprensión de las variables sociales también, las dimensiones humanas de estos problemas, que no es solamente ambiental, no es solo ecológico, sino que involucra también emociones, involucra visiones de conservación, visiones de la naturaleza y que requieren que distintos sectores, distintos actores se sienten a conversar, se establezcan estrategias también de comunicación que permitan que encontremos puntos en común y que intentemos avanzar también para enfrentar esta problemática y mitigar sus impactos. Finalmente, bueno, esto ha sido un trabajo que se ha desarrollado en colaboración con muchas personas que han apoyado al equipo de Naturaleza Intrusa, desde estudiantes, desde voluntarios que son parte de la iniciativa y también en colaboración con personas del Laboratorio de Invasiones Biológicas, del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y es importante destacar que esto ha sido gracias al trabajo también de muchas de estas personas y también por la energía que han puesto en las distintas iniciativas que hemos levantado. Y bueno, nos pueden seguir, pueden encontrar nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Naturaleza Intrusa, ir descubriendo las distintas cosas que vamos compartiendo. Tenemos algunos proyectos también en camino para generar material, nuevas instancias, propuestas de actividades que puedan ser replicadas en distintos lugares también. Y bueno, buscamos seguir colaborando con distintas instituciones y de a poco, a través de proyectos también, ir generando más alternativas de difusión y avanzar en esta problemática que requiere del involucramiento de todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Sergio. No apagues tu combo para ver las preguntas, a ver si tenemos preguntas. Mateo se tuvo que desconectar, tuvo una pequeña emergencia familiar, entonces vamos a contestar a tus preguntas aquí entre nosotros. Aquí hay una pregunta, Sergio, para que la comentemos y la platiquemos, la respondamos entre los dos. Dice, aunque Play Clean Go está dirigido a una forma específica de prevención, ¿creen que en América Latina el problema de las especies exóticas invasoras debe ser más comunitaria que gubernamental? ¿Partes tú, Yolanda? Tú empieza. Bueno, yo creo que, claro, es importante que no como comunidades, como sociedad, no esperemos que haya una acción del gobierno para generar acciones. Creo que es importante que se involucren los gobiernos y que hayan políticas asociadas. Hay que presionar también como sociedad a que se implementen políticas, pero también hay mucho valor
en la organización comunitaria que se puede dar, especialmente en los territorios, para prevenir, especialmente para prevenir la introducción de nuevas especies, como también para llevar a cabo o empujar acciones de control que sean efectivas. Sí, justamente tuvimos hace un mes más o menos una reunión de países de América Latina con el tema de especies invasoras que organizó el Convenio de Diversidad Biológica, el CDB, y platicamos mucho de esto en nuestros países y todos coincidimos en que pues realmente se necesitan los dos. En todos nuestros países identificamos vacíos legales, vacíos de cooperación intergubernamental de diferentes instituciones, intersectorial, y también pues la participación comunitaria. Yo creo que no puede ser más una que la otra. Tiene que haber también pues promoción del gobierno a través de, pues sí, de leyes, de la estrategia de especies invasoras en nuestro caso, pero definitivamente pues sí también se necesita la participación de la gente, que tampoco lo puede hacer si no tiene un respaldo del gobierno a veces. Entonces creo que se necesitan las dos cosas. Hay varios preguntas sobre el pez diablo, el Plecostomos. Nos preguntan si se consume en las zonas en donde ha invadido, como lo hacen en Sudamérica. Entonces, bueno, preguntarte, Sergio, ustedes me parece que no creo que tengan este problema como especie invasora, ¿no? Pues digo, es nativa del Amazonas. También nos preguntan de dónde es nativa de la zona del Amazonas y pues es muy popular como peces de acuario. Entonces aquí en México se introdujo muchísimo porque limpia la pecera y se pega al vidrio y te va limpiando todo, y se convirtió, bueno, se ha vuelto una invasión biológica a través de liberaciones intencionales y también escapes de granjas donde los cultivan para justamente para venderlos en los acuarios. Y ahorita pues yo diría que es la invasión biológica más grande que tenemos en México. Está causando mucho daño a los pescadores que se están quedando sin nada que puedan pescar. Y bueno, esa es la pregunta de qué impactos tiene. Pero, y sobre si se consume, no. Aquí en México se ha intentado, ha sido difícil promoverla. La gente no le gusta el sabor, no le gusta su apariencia. Ha sido difícil comercializarla. Se ha tratado de hacer harina para ganado, pero no es como el pez león, que sí se ha logrado meter en los menús de todos los restaurantes del Caribe. No sé, en Sudamérica, ¿cómo la consumen, Sergio? Me parece que esa especie no la tenemos acá en Chile, no. Pero claro, tenemos otras especies de peces. También es un problema, muchas veces, muchas de ellas no tienen, como, no son de interés comercial realmente, o no son para, no sirven de alimentación. Entonces también eso es una traba o un obstáculo para el manejo, como la carpa, por ejemplo, que también es muy difícil, que también impacta mucho en la eutroficación de los cuerpos de agua, pero no tiene como algún interés que permita fomentar su manejo para consumo o para otro uso. A ver, más preguntas. ¿Cómo se pueden abordar medidas de bioseguridad o prevención en sitios de turismo tan intensivo? ¿Ustedes tienen experiencia con esto? Nosotros tenemos todavía ese desafío de llegar a lugares que son las puertas de entrada, por así decirlo, a sitios de turismo intensivo, porque, claro, hay ciertas buenas prácticas que se han fomentado desde áreas protegidas, pero muchas veces este tema todavía, a mi parecer, en Chile al menos, pasa muy desapercibido frente a otras problemáticas u otras amenazas a la biodiversidad. Por lo tanto, creo que ahí es importante que puedan generar estrategias que sean de un alcance mayor, que puedan ser fomentadas también desde el Estado, desde quienes administran estas áreas protegidas, para promover estas prácticas entre los visitantes.
y ojalá poder implementar estas estaciones de limpieza que muestran muchas veces Play Clean and Go, para donde los turistas puedan, al mismo tiempo que se limpian los zapatos, limpian el equipamiento, que puedan aprender un poco sobre los impactos que esta actividad genera. Sí, aquí en México es similar y como les mostré en las islas es donde más se está impulsando y logrando, ya que se puede hablar pues con los proveedores de turismo o las personas que tienen las embarcaciones que llevan a los turistas a las islas, y pues es un punto también donde desembarcan, ¿no? Donde sí han colocado estos cepillos para limpiar zapatos en ciertas zonas porque ahí llega toda la gente. En áreas naturales protegidas grandes, pues es difícil. La gente entra por diferentes puntos y son realmente zonas muy, muy grandes. Y pues sí, también como en el caso de Sergio, la CONAMP, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tiene su decálogo para visitantes a áreas naturales protegidas, que pues sí, claro, se enfoca en respeto a la naturaleza y todo esto, pero también hay mucho, pues todavía de no dejes basura, no te lleves plantas, lo de las mascotas, eso sí lo tienen, no tan explícito como especies invasoras, ¿no? Creo que también hay otros temas pues, que toman a veces la prioridad en cuanto a turismo. Otra pregunta, ¿cuáles son los desafíos éticos y comunicacionales para informar a la ciudadanía sobre la necesidad de controlar o erradicar especies exóticas invasoras que generen empatía o valor cultural en la población? Bueno, creo que eso es súper clave, es súper crítico. Hay que ser estratégico al momento de comunicar esos temas, estrategias de manejo. Creo que es importante, uno, la comunicación de los impactos, mostrar que se requieren de medidas generales, no solamente integrales, no solamente una medida que puede ser el control letal en algunos casos, y también generar conversaciones con quienes son con los actores del territorio, ya sea quienes se ven afectados también o con otros sectores que tienen algún rol, interés en el manejo de estas especies, y a partir de ese trabajo territorial, involucrar a las personas y que poner en valor que las acciones que requieren tomar, que son parte de la responsabilidad del ser humano de atender esta amenaza que nosotros provocamos también, están consensuadas, que han sido trabajadas y que van en pro de la conservación de algún elemento de la biodiversidad, de algún elemento de bienestar humano del territorio, y no es solamente porque sea necesario hacer sacrificios de alguna especie en algún lugar. ¿Sí, me escuchas? Sí, es un tema muy complicado y nuevamente volviendo a nuestros amigos de conservación de islas que han tenido muchísimo éxito haciendo erradicación en islas, han hecho mucho trabajo de comunicación con las comunidades, porque al inicio cuando no lo hacían tan a detalle, pues sí, justamente la gente pues se alteraba porque las especies que ellos están erradicando son justamente cabras, gatos, perros, burros, ratones. Entonces la gente estaba de repente en contra de estas acciones, y a través de lograr que conozcan la biodiversidad nativa del lugar, la riqueza de la biodiversidad nativa y los daños que están causando las especies invasoras, han logrado modificar un poco y han podido hacer todo este trabajo. Entonces esto es lo que se necesita. Es muy difícil ahorita en México el problema de la miopsita, el perico argentino se incrementa y se incrementa y a la gente le gusta verlo en las ciudades, no, pues no le importa a lo mejor que no sea nativo. Las palomas incluso, ¿no? Que ya como que más gente ubica como un tipo de plaga, también de repente pues no queda claro ¿por qué no le puedes dar de comer? Ya ni siquiera porque hay que de repente erradicarlas. Entonces, pues esto requiere muchísima más comunicación y por esto, pues también invitaba yo a que la gente, pues participe. Nuestro video termina en platícale a tus amigos sobre este tema, qué pueden hacer.
Pero sí, es muy complicado. Las especies carismáticas, animales y pues hasta plantas también, ¿no? Árboles, ahorita tirar un árbol en la ciudad es muy, muy complicado. ¿Cómo se mide el éxito de una campaña de prevención de especies exóticas invasoras? ¿Hay métricas estandarizadas que se usen? ¿Ustedes tienen algo, Sergio? Nosotros no tenemos. Nosotros, con Naturaleza Intrusa, no tenemos métricas. En Chile tampoco hay métricas para este tema en particular, pero claro, hemos tratado de implementar algunos mecanismos para medir cuánto las personas recuerdan los temas después de las actividades que hemos generado. Pero más empíricamente sí hemos notado que se habla más del tema, hay más noticias del tema de invasiones biológicas en los medios, y es un tema que ya no es tan desconocido por la población. No solamente a través de las acciones que nosotros vamos generando, sino que cómo se ha ido posicionando el tema en los colegios, en la educación formal, y entre otros actores también. Creo que ahí es importante, de todas formas, generando mecanismos para ir midiendo cómo vamos generando cambios en los conocimientos, cambio en la conducta, ya sea una medición post actividad o algún tipo de diagnóstico general sobre la problemática en los distintos territorios. Sí, claro. Bueno, pero nosotros ahorita lo que sí tenemos es lo que les mencioné en mi plática, justamente cifras a partir de las publicaciones que hemos hecho, visitas de las personas a nuestra página, visitas a las redes sociales, reacciones en las redes sociales. Ahorita, por ejemplo, números de personas que ven estos videos. En los talleres que hacemos, pues también número de personas que participan, edades de las personas. Entonces, todo esto sí lo tenemos. Está lo de la ciencia ciudadana, por ejemplo, el número de personas que están observando y subiendo observaciones de especies exóticas invasoras. Entonces, eso es lo que tenemos de métricas. Lo que nos falta, por ejemplo, ahorita justamente como la meta 6 del marco de Kunming-Montreal nos piden reducción de las tasas de establecimiento de especies invasoras. Esto sí, pues no lo tenemos, y creo que en ningún país de los que estuvimos en la reunión lo tenemos, pero medidas de qué tanta gente recibe nuestros mensajes, eso sí tenemos cifras, y lo que buscamos es que sea gente nueva, ¿no? Que no seamos siempre los mismos hablándole a los mismos, sino que personas que no sabían nada del tema aprendan un poco y lo tomen en cuenta y le cuenten a alguien, y pues que así se vaya pasando el mensaje. Eso es un poquito más difícil de medir, pero sí, definitivamente se ha ido incrementando el número de personas que comentan nuestros posts, que asisten a nuestros talleres, etcétera. Y, a ver, una última, trabajar en el manejo de una especie no nativa en un país es un desafío. ¿Conocen o han tenido experiencias que involucren a más de un país y desafíos de un trabajo multinacional y transfronterizo? Pues sí, nosotros aquí en México tenemos el ejemplo de la palomilla del nopal. Es un ejemplo que trabajamos junto con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ya que la palomilla no ha entrado a México y tenemos que detenerla. Entonces está en Texas y dependemos un poquito también de la información que ellos nos manden, que ellos estén haciendo erradicación, que estén liberando insectos estériles, y que nos apoyen pues para que no entre a México. Y aparte México hace monitoreo de que si se llega a detectar la palomilla, se erradique. Y así como esto, pues muchas plagas que tenemos compartidas y que se trabajan en foros trinacionales sobre diferentes especies invasoras. Y ahora, como la reunión que tuvimos con toda América Latina, pues también identificamos algunas especies en las que podemos trabajar en conjunto. Y dentro de América Latina también ustedes tienen redes de trabajo entre los países, ¿verdad, Sergio? Sí, bueno, eso es un poco más incipiente. Hay algunos casos donde se han elaborado planes binacionales, pero que ha sido difícil también que su implementación, debido a normativa y recursos muchas veces. Pero hay también vínculos con otros países para poder establecer estrategias de manejo más coordinadas. Quería responder un poco a la pregunta que hacía Victoria sobre estrategias de comunicación que han demostrado ser efectivas, o cómo comunicar el riesgo a audiencias no técnicas. Creo que es importante
nuevamente aquí no es no centrarse en el origen de las especies, sino que hablar sobre los impactos que generan. Y ojalá conectar con impactos que hayan sido evidenciados o sean reconocidos por las personas que habitan los territorios. Muchas veces hay personas locales que conocen muy bien su biodiversidad e incluso notaron cuándo entró o cuándo empezó a aumentar la población de cierta especie invasora sin conocer el término invasora. Entonces manejan esta información y también son capaces de reconocer algunos de los impactos que pueden generar o evidenciar impactos que a veces incluso desde la academia no se evidencian. Y tomar esos casos o esas experiencias locales para poder conectar con las comunidades, creo que es súper importante para poder comunicar efectivamente esta problemática y hablar de temas que sean evidenciables por las personas. Y creo que eso es súper efectivo y mucho más importante, crítico para poder hacer esta comunicación y poder involucrar a los actores de las distintas localidades, distintos territorios. Pues ya se nos acabó el tiempo. Tegan, ¿vas a decir unas palabras o ya me despido yo? Pues muchas gracias a todos por haber participado. Tegan va a decir unas palabras. Thank you, everyone. We so appreciate you being here today and hope you can still participate in Play Clean Go Awareness Week. And hopefully we'll see you again soon. But thank you so much to our speakers and everyone for joining us.